Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Las disculpas del caso, ayer no pudimos hacer el programa. Vamos a echar la culpa al derrumbe en Los Chorros porque no fue posible que alcanzara a llegar hasta mi casa. Me quedé en una casa prestada porque la situación del transporte fue completamente difícil. Pero estamos ya en el lunes de la segunda semana de la Pascua. Pasó la octava de Pascua. Terminamos con ese espíritu de celebrar en 8 días como si fuera el primer día de la semana. Ahora vamos a entrar en una catequesis sobre ese Jesús que ha resucitado. Así funciona el método. Tenemos 50 días para celebrar a ese Jesús resucitado. Eso se llama tiempo de Pascua. Y cuando lleguemos al último día, vamos a celebrar aquella manifestación del Espíritu Santo. La llegada del Espíritu Santo 50 días después de la resurrección. Quiero decirles que hoy vamos a darle continuidad a la homilía del 23 de marzo de 1980 con Monseñor Romero, precisamente en aquellas aclaraciones que Monseñor hace para dejar sentada la postura de la Iglesia, que no es poco. Habían dejado en tela de duda esa captura del cabo de la policía, que lo habían secuestrado y que estaba, según las autoridades, estaba en catedral. La investigación dice ya está afuera, pero Monseñor señala lo radical que fue en intermediar como arzobispado. No es que no hizo nada, que no se logró tal vez lo que se quería, porque lo mejor hubiera sido que el guardia no hubiera sido torturado, pero fue torturado, pero está liberado. Y ahora viene Monseñor explicando un segundo aspecto y también deja una postura clara. Al final del audio, ya es una frase conocida, está el tema de una canción, de un himno al divino Salvador del mundo. Oigamos a Monseñor. El otro caso que queremos aclarar: la Iglesia Católica ha abierto las puertas de 4 locales de su propiedad para proteger a refugiados que han huido de sus viviendas por miedo a la violencia que azota muchos lugares del país. Nuestra Iglesia está plenamente consciente de que el proteger con caridad al que sufre es una de sus principales obligaciones, sin tener en cuenta el credo que profesa, ni el color político, ni sus formas de pensar. A la Iglesia le basta que se trate de una persona para acudir en su ayuda. En este caso concreto, la Iglesia ha cedido 4 locales para refugios y no para centros de indoctrinamiento político de ninguna clase, ni mucho menos para campos de entrenamiento militar, que en vez de proteger a la gente, las pondría en peligro. Por eso ha pedido a las organizaciones populares que respeten la estricta funcionalidad del refugio, la finalidad que se le ha dado a estos lugares, y a las autoridades militares así también se les ha hecho saber. Esta obra humanitaria la Iglesia la está realizando por medio de Cáritas, que es el organismo oficial del arzobispado para prestar esta clase de servicios. Fuera de Cáritas, la Iglesia no reconoce ningún otro organismo
que represente su acción caritativa oficial. Quede bien claro pues que solo Cáritas tiene la representación del arzobispado para estas obras de beneficencia y de ayuda y de caridad. Pero Cáritas es miembro del CEA, Comité Ecuménico de Ayuda Humanitaria, que a nivel ecuménico aglutina a otras organizaciones que tienen sensibilidad social, pero que no representan a la Iglesia Católica, la cual solo está representada por Cáritas. El arzobispado deja constancia de su actuación apegada a su labor humanitaria y cristiana, y si sus gestiones no han logrado todos los resultados deseados, no ha sido por inercia, sino por no haber encontrado la comprensión y colaboración necesarias. Una nota simpática también de nuestra vida diocesana, que un compositor y poeta nos ha hecho un bonito himno para nuestro divino Salvador. Próximamente lo iremos dando a conocer. Vibran los cantos explosivos de alegría. Voy a reunirme con mi pueblo en catedral. Miles de voces nos unimos este día para cantar en nuestra fiesta patronal. Y así siguen estrofas muy sentidas por el pueblo. La última es muy bonita. Pero los dioses del poder y del dinero se oponen a que haya transfiguración. Por eso ahora vos sos, Señor, el primero en levantar el brazo contra la opresión. Tenía unos textos del Papa, los vamos a suprimir porque los traía en confirmación de la doctrina que estamos predicando, de dar ante todo la prioridad a la persona humana. Es el segundo caso que Monseñor pone en firme. Hay refugios, no campos de indoctrinamiento ni de entrenamiento militar. Refugios para la gente que viene huyendo porque el ejército desató una persecución en algunos poblados y la gente buscó a la iglesia y la iglesia los acoge. Le aclara a las organizaciones populares, le aclara al ejército que son refugios, derecho internacional al refugio. Lo hace exclusivamente Cáritas en nombre del arzobispado, único órgano oficial. No hay una parroquia, no es el CEA, el Consejo Ecuménico, no, es solo Cáritas del arzobispado. Hay un Cáritas nacional, no es Cáritas nacional tampoco, es Cáritas arquidiocesana. Esa categoría da gusto, porque muchas veces solemos ser ambiguos, no sabemos quién es la entidad o la persona encargada de tal o cual actividad. Monseñor, categórico. La nota simpática que dice él es un himno al divino Salvador del mundo. Sé que muchos de ustedes conocen la anécdota, solo voy a referirla, tener una aproximación. Monseñor le pidió a Guillermo Cuéllar Piquín que le hiciera un himno al divino Salvador del mundo. Un himno. Ya tenemos uno, ¿verdad? Salvador del mundo, bendito seas. Ese es el himno, sí. Pero Monseñor quería otro himno. Y Piquín, dice, según lo cuenta él mismo, se lo entregó, no sé si jueves o viernes, pero había una reunión y se lo dio en papel. Monseñor, aquí está el himno que me pidió. Dice que el Monseñor tomó la hoja y se la metió en la bolsa de la sotana. Eso fue jueves o puede ser viernes. Y el domingo Monseñor le leyó en la misa. Piquín tenía miedo de que Monseñor la rechazara, que no le gustara. Pero cuando escucha esto, Piquín, me imagino la gran emoción. Le gustó. Eso fue domingo 23 de marzo. Y el día siguiente
asesinaron a Monseñor. Monseñor nunca escuchó la música, solo leyó la letra. Bueno, esto es una anécdota que tiene más profundidad, bonito cuando lo cuenta Guillermo Cuéllar. Piquín era un muchacho jovencito que andaba con la guitarra cantando en las reuniones de la comunidad eclesial de base, pero que Monseñor Romero le puso la atención y le pidió ese himno, y ahí está el gran aplauso del pueblo, porque esto significa que la gente estaba de acuerdo con ese himno al divino Salvador del mundo. Como les decía ya en los textos, venimos con una catequesis sobre este Jesús resucitado. ¿De qué va a hablar este texto, estos textos de Cristo resucitado? Tenemos que ir poco a poco. Los Hechos de los Apóstoles van a ocupar toda la Pascua. Vamos a estudiar los 28 capítulos de los Hechos de los Apóstoles, y los Evangelios vamos a ir poco a poco, sobre todo de Juan. Vamos a ir entendiendo, estudiando qué fue lo que pasó con ese Jesús, quién es el que resucitó. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles es la vida de la comunidad, y estamos en el capítulo 4, versículos del 23 al 31. Dice lo siguiente: en aquellos días, Pedro y Juan, puestos en libertad, volvieron a los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos invocaron a una a Dios en voz alta, diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que por el Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra, los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías. Pues en verdad, se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No se les olvide que cuando estudiamos los Hechos de los Apóstoles, estamos estudiando la segunda parte del Evangelio de Lucas, y el Evangelio de Lucas es preponderantemente del Espíritu Santo. A Lucas se le puede llamar el Evangelio de la Misericordia, el Evangelio de las mujeres, porque también es el que más énfasis le da a la mujer, el Evangelio de, en este caso, de la resurrección, de la ascensión, porque también es el momento de la ascensión narrado por Lucas. Pero yo me quedo con la versión del Evangelio del Espíritu, porque el Espíritu Santo en Lucas, que antes era un solo libro, se ve la presencia del Espíritu sobre Jesús, y cuando ya no está Jesús, se ve la presencia del Espíritu sobre la comunidad. Esto que estamos leyendo hoy en el capítulo 4, 23 al 31, describe precisamente esto. Los discípulos Pedro y Juan han hecho una hazaña en el pórtico de Salomón, en la puerta llamada la Hermosa, y un paralítico, ellos le dicen: no tenemos oro ni plata. Pedro dice: no tenemos oro ni plata, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, levántate en nombre de Jesús. Y eso armó un gran escándalo, tanto que los del Sanedrín no hallaban qué hacer con ellos. Los someten a un juicio, igual que el juicio de Jesús, solo que este juicio tiene una evidencia. Hay un ex paralítico que está curado y está de pie a la par de ellos. Es un testigo y es un beneficiario. No tienen elementos para mandarlos
a crucificar. No los van a azotar tampoco, no. Les dicen, les prohibimos que sigan hablando en nombre de ese Jesús. Y Pedro sabiamente les dice, ¿les tenemos que hacer caso a ustedes o a Dios? Y ahí termina un gran problema y los tienen que dejar en libertad. Ahora ellos vuelven y se reúnen con la comunidad. Esto es lo bonito del Espíritu sobre la comunidad. La comunidad escucha a Pedro y Juan, les cuentan lo que ha sucedido. Les cuentan seguramente, miren, allá nos prohibieron que hablemos, pero ¿cómo le vamos a hacer caso a ellos si le hacemos caso a Dios? Y sucede la conclusión de una comunidad. La comunidad ora por los dos y por todos los demás. Que sigan predicando el Evangelio. No importa que conspiren los reyes de la tierra, no importa, Señor, que sigan predicando. Y al terminar esa oración o ese clamor, el lugar tembló. Yo he escuchado algunas predicaciones, solo lo quiero dar como referencia, donde dicen que están orando los hermanos y están esperando el momento en que llegue el temblor. Lástima que no tembló. Algunos predicadores dicen eso. Otros más avispados llegan a decir, vieran hermanos, después de la oración, viera cómo tembló. Y entonces la gente dice, si tiembla es que es una comunidad de Dios, si no tiembla como que no es comunidad de Dios. Vean, el libro de los Hechos es una composición literaria. No es un relato biográfico ni autobiográfico, ni es una crónica. No está narrado hecho tras hecho tal como sucedió. Es una obra literaria que está pensada en instrucción de la comunidad a la que se dirige Lucas. Cuando Lucas menciona y después tembló, quiere poner en alto la acción del Espíritu Santo sobre la comunidad. No importa si de verdad tembló o si no tembló, quedémonos con la acción del Espíritu Santo sobre la comunidad. No si tiembla o no tiembla. Por eso muchos hermanos, sobre todo pentecostales, apóstoles y profetas, cuando están en el culto, generalmente tienen la actitud de temblar. Cierran los ojos, saltan, brincan y tiemblan, porque ellos sienten la necesidad de querer experimentar la acción del Espíritu en el temblor. No necesariamente. Usted puede estar con los ojos cerrados, está bien, o abiertos, las manos extendidas, está bien, de rodillas o de pie, de espalda pegado en la pared, como usted quiera, en una banca, en un reclinatorio, como usted quiera. No hay un método. Dios no escucha al que tiembla y al que no es prioridad temblar. Es el Hecho de los Apóstoles, un género, es una obra literaria y lo hace en función de instruir a la comunidad, en este caso de Lucas, a la comunidad de pensamiento griego que se están haciendo cristianos. A uno del pensamiento griego no se le puede decir cualquier cosa, como Marcos. Marcos escribe para paganos y al pagano, perdón la palabra, se le puede decir cualquier cosa con tal de que entienda que Jesús es el Hijo de Dios. Es el objetivo de Marcos. Pero Lucas tiene que preparar bien sus palabras. Por eso cuando hablamos de la predicación de Pedro, cuando hablamos de la curación del paralítico, eso es preponderante, porque un griego, un hombre de la disciplina griega, de la filosofía griega, entiende que él, por muy filósofo que sea, no tiene la capacidad de levantar a un paralítico. Para eso es Lucas, para que el que lee el texto entienda que ahí, en ese pescador ignorante, ahí en ese Juan pescador también ignorante, uno viejo y el otro joven, allí no hay sabiduría, ahí hay acción del Espíritu Santo. Esto es lo que le interesa a Lucas. No si tembló o no tembló, eso
es secundario. Pero aquí dice que tembló. Significa que la acción del Espíritu Santo se hizo sentir. Esto tenemos que aprenderlo de los Hechos de los Apóstoles, para que no vayamos a caer que yo cuando oro no tembló. Por ejemplo, hemos visto todo el protocolo del entierro del Papa Francisco y no tembló. Pues no es comunidad de Dios. No. Pero hubo acción del Espíritu. Claro que hay acción del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente salió a ver el cortejo fúnebre? ¿Qué hacían? Aplaudían porque iba el Papa. Acción del Espíritu. La comunidad podía haberse quedado en su casa. Salió y le hicieron todo el recorrido. Acción del Espíritu Santo. No si tembló o no tembló. El Evangelio de hoy está en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 8, y dice lo siguiente. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo? ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No es posible sacar todo el contenido de este capítulo 3 de Juan. Varios días vamos a estudiar el capítulo 3 de Juan. El 2 ya lo estudiamos, milagro de las bodas de Caná. El 4 ya lo estudiamos, el encuentro con la samaritana. El 6 lo vamos a estudiar, y lo vamos a estudiar fuertemente. Hoy estamos en el capítulo 3. Y este capítulo 3 es un encuentro entre dos maestros. Nicodemo, un miembro del Sanedrín. Nicodemo, uno de los notables, es un maestro, pero habla de maestro a maestro. Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios. Nicodemo en privado, Nicodemo de noche. Si esta frase Nicodemo la hubiera dicho en el juicio de Jesús, quizá Nicodemo también lo hubieran crucificado. Vienes de parte de Dios. Y si viene de parte de Dios, ¿por qué lo crucificaron? Nicodemo en secreto, Nicodemo de noche. Jesús acepta que lo llamen maestro. Frente a los discípulos también Jesús reconoce que Él es maestro cuando les lava los pies. Ustedes me llaman maestro y lo soy. No pasó esto cuando le decían: Jesús, hijo de David. Ustedes me llaman hijo de David y lo soy. Nunca dijo eso Jesús. Nunca aceptó esa paternidad de David. Porque la paternidad de David era el clamor del pueblo que iba a surgir un hijo de David, iba a ser el Mesías judío.
Y Jesús, especialmente en el Evangelio de Juan, no demuestra en ningún momento que es hijo de David. Jesús en Juan es el Verbo, que ya existía y estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Y maestro lo llama, Nicodemo lo llama maestro. Y lo soy. Sí, soy maestro. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Puedo yo meterme otra vez en el vientre de mi madre? Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás, no verás el reino de Dios. El Sanedrín no sabe del reino de Dios. El Sanedrín sabe del reino de Israel. Ellos soñaban y sueñan todavía los judíos con que va a venir el Mesías y va a restablecer las 12 tribus. Hasta ahí saben ellos. Del reino de Dios no saben nada. Ellos saben de sacrificios para que Dios les perdone los pecados. La religión judía generalmente está concentrada en evitar ir o ser enviados al Sheol o al infierno. Eso es todo. Pero ¿qué saben ellos del reino de Dios? Nicodemo no sabe nada del reino de Dios. Si no renaces, si no vuelves a nacer, si no naces del agua y del Espíritu, no verás el reino de Dios. Nicodemo va a mantener un diálogo con Jesús, repito, en secreto y de noche. Lo reconoce como maestro, pero no entiende al maestro que viene de parte de Dios. No lo entiende. Va a terminar el diálogo y no sabemos si Nicodemo entendió. Lo que no sabemos, lo que sí sabemos es que Nicodemo no se hizo uno de los 12 y no se unió a Jesús. Se quedó con su Sanedrín. La iglesia lo reconoce como uno de los 2 santos varones, igual que José de Arimatea, por haber dado el sepulcro a Jesús. Pero Nicodemo, habiendo hablado en privado con Jesús, no le pasó lo que pasa en el capítulo 4 con la samaritana. La samaritana sí creyó y fue a proclamarlo. Nicodemo habló tanto con Jesús y volvió al Sanedrín y no convirtió al Sanedrín, no le predicó al Sanedrín. Nicodemo es un fracaso desde este campo de la acción del Espíritu. Tú escuchas el viento, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es la acción del Espíritu. Usted no sabe cuándo, si tiembla o no tiembla, eso no es lo importante. Pero la acción del Espíritu se da en la comunidad, como nos lo presenta Lucas. La comunidad está orando, magnífico. Ahí se manifiesta el Espíritu. El sábado estábamos enterrando al Papa. Ahí se manifestó la acción del Espíritu. A partir de hoy comienza el cónclave. Ahí se va a manifestar la acción del Espíritu. Tendremos un Papa. Cónclave. Todos se encierran. Nadie sale. Entran a la sala. Tiene que haber 2/3 partes para que pueda declararse alguien Papa. No sé quién va a ser, pero que ahí va a estar el Espíritu, sí, ahí va a estar el Espíritu. Y cuando vuelvan a decir, habemos Papa, ahí va a venir el Espíritu. El Vaticano no va a temblar. La iglesia en el mundo no va a temblar. Vamos a caminar con el Papa que nos pongan. Puede ser que demos un brinco más adelante después de lo que hizo Francisco. Puede ser que peguemos unos 100 pasos hacia atrás, no lo sabemos. Haciendo recuento de los papas, de los que tenemos más frescos, Juan 23, convocó al Concilio Vaticano II, se muere en medio del concilio, lo sucede Pablo VI. Pablo VI, en alguna medida, superó a Juan 23
Muere Pablo VI y se elige Juan Pablo I. Solo estuvo 33 días. No le dio tiempo de superar a Juan XXIII y a Pablo VI. Vino Juan Pablo II. Juan Pablo II no tomó en cuenta ni a Juan XXIII ni a Pablo VI. Hizo un trabajo propio, para bien y para mal. Dejó muchas cosas buenas y dejó otras cosas no tan buenas. Se unió al imperio gringo con la perestroika para destruir el bloque soviético, para bien o para mal. Pero eso no es la línea que venía con Juan XXIII y Pablo VI. Viene el Papa Francisco, bueno, Benedicto no tengo comentario, prácticamente solo llegó a pasar el agua, decimos. No hay avances ni retrocesos, no hizo mayor cosa más que sancionar a muchos teólogos de la liberación, cosas. Pero llega Francisco, y Francisco supera a Juan XXIII y supera a Pablo VI. Por eso ahora yo sostengo, superar a Francisco no está fácil. Que venga un papa mejor que Francisco no está fácil. Les decía yo al grupo de la Vicaría Monseñor Romero en Soyapango, en la formación de este sábado, que ya empezamos a estudiar el Apocalipsis con ellos. Les decía, superar a Juan Pablo II es fácil, a Benedicto XVI fácil, superar a Francisco no. Y lo más seguro es que no haya un papa que supere al Papa Francisco. ¿Qué nos toca a usted y a mí, basados en que la acción del Espíritu Santo está en la iglesia? Nos toca, igual que como hemos hecho con Monseñor Romero. Monseñor Romero, hace 45 años nos lo mataron y sigue hablando. El Papa Francisco murió el 21 de abril y va a seguir hablando, porque difícilmente va a haber alguien que lo supere. No soy optimista de pensar, ahora va a venir uno mejor que Francisco. No lo creo. Y lo vamos a ver. Por eso, una obligación cristiana nuestra, latinoamericana, nos toca como salvadoreños citar a Monseñor Romero, como lo hemos hecho durante muchos años. Y como latinoamericanos, nos corresponde citar al Papa Francisco porque les dio cátedra de cómo se ejerce la autoridad del papado. Cátedra grande. Hay muchos legados, ojalá los vayamos estudiando y asimilando poco a poco. Casi es inabarcable toda la enseñanza que deja el Papa Francisco, a pesar de que se fue debiéndonos varias cosas, pero es casi inabarcable. Venga el Papa que venga, vamos a citar a Monseñor Romero y al Papa Francisco. Dios quiera que venga alguien que se proponga seguir el ritmo que llevaba el Papa Francisco. Dios nos oiga. Nos han pedido que oremos por el cónclave y hay que hacerlo. Pero no soy muy optimista en eso. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.